El año pasado, la hermana Liu y yo hacíamos videos de la iglesia. Ella tenía más habilidades y experiencia que yo, por lo que le pedía ayuda siempre que me topaba con un problema. Nos llevábamos muy bien. Una vez, trabajando en un video, cometí un error. Y ella me brindó ayuda en cuanto pudo. Mientras lo hacía, me preguntó, «¿Haces esto desde hace mucho? ¿Cómo cometiste un error tan simple?» Sentí cierta resistencia mientras pensaba que sacaba conclusiones como si yo fuera incompetente. Entonces me dije, debe menospreciarme. Luego solucioné el problema, pero con actitud desafiante. Días después, unos hermanos tuvieron problemas similares. Y al tratarlos en una reunión, la hermana Liu puso de ejemplo mi error. Me sentí más reacia. Pensé que, al ser yo supervisora, ¿qué opinarían de mí si ella ponía de ejemplo mi error delante de ellos? ¿Acaso seguirían respetándome? Quizás quería hacerme quedar mal. Entonces, decidí que debía ignorarla. No le preguntaba por problemas que me costaba solucionar. Me marchaba de las reuniones justo al terminar. No quería hablar con ella. Al hablarme de su estado, me forzaba a decir un par de cosas y no veía la hora de que terminara de hablar. Más tarde me destituyeron del puesto por perseguir estatus y no hacer trabajo real, y me dieron otro deber. Un día, ella me preguntó cómo estaba y me sinceré sobre mis reflexiones desde mi destitución. Creía que me consolaría y alentaría, pero me sorprendió. Dijo, ahora eres más activa en el deber, pero tu comprensión es superficial. No has recapacitado sobre la causa de tus fracasos. Lo hablé también con la hermana Wang y está de acuerdo. Fue bochornoso que voceara mis problemas de esa manera. A mi parecer, no tenía en cuenta mis sentimientos, y decirlo delante de los otros hermanos era un perjuicio deliberado en mi contra. No admití nada de lo que me dijo después de eso. Le di una respuesta breve, pero guardaba mucha rabia en mí. Decidí que ya no compartiría mis sentimientos y le daría a probar su propia medicina cuando tuviera oportunidad. Empezaste a tener prejuicios. Sí. Desde ese momento, al margen de las cosas relacionadas con el trabajo, hacía lo posible por no hablarle. Ya ni siquiera soportaba oír su voz. Una tarde, una hermana del equipo me envió un mensaje pidiendo hablar conmigo. Trabajaba en un video y no vi el mensaje a tiempo y se demoró nuestra labor. La hermana Liu me llamó preguntando por qué no había respondido enseguida. Y añadió, tienes el mismo problema. No respondes a los mensajes y a veces no te localizamos. Este proyecto que diriges es importante, no puede demorarse. La hermana Liu se hizo cargo del trabajo. Así es. Sin embargo, yo fui muy reacia y no quise admitir nada de lo que dijo. Creía haber sido una irresponsable anteriormente, al centrarme solo en mi labor. Pero tras mi destitución empecé a cambiar. Al decirme eso, ¿no estaba negando todo mi esfuerzo reciente? ¿Me menospreciaba y pensaba que no buscaba la verdad? Entonces, mis prejuicios hacia la hermana Liu aumentaron. Cuando me enviaba un mensaje de trabajo, no tenía ni ganas de responder. Después, el líder me pidió evaluar a Liu. Creía que era mi oportunidad. Ella siempre me revelaba, pero esta vez podía hacerlo yo, para que sintiera lo mismo que yo. Y enumeré a detalle sus problemas.
y me centré en lo despectivo de sus palabras hacia mis sentimientos y cuando no hacía un trabajo práctico. Luego me enteré de que el líder lo leyó y le señaló a la hermana Liu sus problemas, y ella decidió hacer un esfuerzo por cambiar. Pero yo no podía ignorar mis prejuicios. Una vez aproveché para enseñar la palabra de Dios en una reunión, para descargar todo lo que yo sentía en su contra. Pensé en que ella no tenía en consideración mis sentimientos. Tenía que increparla. Así todos verían que también tenía problemas y no era mejor que yo. La expuse con sutileza. Dije, una persona puede ser supervisora y tener estudios, pero no faltar al respeto al hablar y señalar los problemas ajenos. A veces llega a adoptar un tono autoritario y asegura saber qué les ocurre a otros y hace que la otra persona se sienta limitada en el deber. Eso supone frenar a la gente y perturba la vida en la iglesia. Necesitamos discernimiento de esta persona. Sentía que había conseguido descargarme. Pero hubo silencio durante unos minutos. Nadie compartió nada más. Fue un ataque y perturbaba a la iglesia. Sí. Me sentí incómoda en ese momento. Dudaba de haber sido oportuna. Pero pensé que todo lo que dije era cierto, no era inaceptable. Dejé de pensar en ello. Para mi sorpresa, el líder me dijo que critiqué a la hermana Liu de modo indirecto en la reunión, que solo la ataqué y la condené, que podría ser hiriente. Sí. Y hacer que algunos hermanos se pusieran de mi parte, tuvieran prejuicios hacia la hermana Liu y no apoyaran su labor. Fue algo perjudicial y molesto. Sin duda. Al oír el análisis del líder, estaba muy nerviosa y asustada. Sabía que, según la palabra de Dios, condenar a alguien perturba la vida de iglesia y es hacer el mal. Era grave la naturaleza de esa conducta. Terminada nuestra conversación, busqué la palabra de Dios adecuada. Me gustaría que viéramos un video. Muy bien. Dios Todopoderoso dice: en iglesias de todo el mundo se produce a menudo el fenómeno de condenar, etiquetar y castigar arbitrariamente a la gente. Hay quienes albergan prejuicios hacia otros y entonces los revelan y analizan sobre pretexto de hablar de la verdad. Sus intenciones y objetivos para hacer esto son incorrectos. Si al hablar de la verdad, tu propósito es realmente dar testimonio de Dios y asimismo beneficiar a los demás, debes hablar de tus experiencias, hacer introspección y conocerte y beneficiarlos, analizándote a ti mismo. Esto será más eficaz y el pueblo escogido de Dios lo verá con buenos ojos. Si lo haces con el propósito de rebelar, atacar y ningunear a otros para encumbrarte tú, Dios no lo verá con buenos ojos y tus hermanos y hermanas no se beneficiarán en modo alguno. Si la intención de alguien es condenar y castigar a otros, esta persona es un malhechor que ha empezado a realizar actos malvados. Los escogidos de Dios deben saber discernir a los malvados. Si alguien, a raíz de su carácter corrupto, revela y ningunea deliberadamente a otros, hay que ayudarlo con amor. Si no es capaz de aceptar la verdad y persiste en estos actos a pesar de los reiterados intentos de enseñarle lo contrario, ese es otro asunto. Sin embargo, en el caso de aquellas personas malvadas que suelen condenar, etiquetar y castigar a la gente de forma arbitraria, hay que revelarlas por completo para que todo el mundo pueda discernirlas y luego cohibirlas. Esto es necesario porque dichas personas
perturban la vida de iglesia y el trabajo de ésta, y son susceptibles de engañar a la gente y de sembrar el caos en la iglesia. El ataque y la venganza son un tipo de acción y de revelación que provienen de una naturaleza satánica maligna. También son una clase de carácter corrupto. La gente piensa de la siguiente manera: si tú no eres amable conmigo, entonces yo no seré justo contigo. Si no me tratas con dignidad, ¿por qué habría yo de tratarte con dignidad? ¿Qué tipo de mentalidad es esta? ¿No es una forma de pensar vengativa? A los ojos de una persona corriente, ¿no es esta una perspectiva viable? ¿No es sostenible? No atacaremos a menos que nos ataquen. Si nos atacan, sin duda contraatacaremos. Y toma una dosis de tu propia medicina. Son cosas que los incrédulos dicen a menudo. Entre ellos, todos estos razonamientos tienen sentido y están completamente de acuerdo con las nociones humanas. No obstante, ¿cómo deberían ver estas palabras quienes creen en Dios y buscan la verdad? ¿Son correctas estas ideas? No. ¿Por qué no lo son? ¿Cómo deberían caracterizarse? ¿De dónde provienen tales cosas? Provienen de Satanás. De eso no hay duda. ¿De qué actitudes satánicas provienen? Vienen de la naturaleza maligna de Satanás. Contienen veneno y el verdadero rostro de Satanás con toda su maldad y fealdad. Contienen la esencia misma de esa naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de las perspectivas, los pensamientos, las expresiones, el discurso e incluso las acciones que contienen la esencia de esa naturaleza? ¿No son de Satanás? ¿Están estos aspectos de Satanás en concordancia con las palabras de Dios? ¿Están acordes con la verdad? ¿Tienen fundamento en las palabras de Dios? Son las acciones que deben llevar a cabo los seguidores de Dios y los pensamientos y puntos de vista que deberían poseer. Cuando tienes estos pensamientos, cuando tienes las efusiones de estos pensamientos, ¿concuerdan estos pensamientos y efusiones con la voluntad de Dios? Dado que estas cosas provienen de Satanás, ¿son acordes a la humanidad normal, a la conciencia y la razón humanas? No lo son. Amén. Al comparar mi conducta con la palabra de Dios, sentí mucho miedo. En mi trato con la hermana Liu, al mencionar mis problemas en privado, sin afectar mi estatus o imagen ante el resto, podía aceptarlo. Pero cuando analizó mis errores delante de todos, me sentí muy humillada. Pensar que los demás podrían despreciarme me hizo odiarla y no querer hablarle. La ignoraba en las reuniones de trabajo. Cuando descubrió mis problemas y fue tan directa al respecto, y le habló de esa manera a otra supervisora de mí, me enojé mucho. Sentí que en un instante hundió la imagen por la que tanto me esforcé, y sentía tanto enojo que no quería oír su voz. Cuando dijo lo que ocurrió con los mensajes y me advirtió que no siguiera demorando el trabajo, sentí que estaba delimitándome, negando que había cambiado y complicándome las cosas. Descargaba mi frustración con el deber y no le respondí a propósito. Mis prejuicios hacia la hermana Liu se intensificaron y estaba llena de rencor hacia ella. En mi evaluación para el líder, utilicé eso como queja y subrayé sus faltas, para que el líder tratara con ella o la despidiera, lo que sería liberador. Por querer vengarme de ella, la juzgué en comunión como una persona de poca humanidad, y procuré que los demás también lo hicieran, para yo descargar mi ira. Estaba revelando un carácter malicioso, sin humanidad ni razón.
Al plantear todo esto y criticarme, la hermana Liu cumplía con su responsabilidad y me ayudaba a conocerme. Pero yo no aceptaba eso de ninguna manera. Expresaba mi frustración mediante el trabajo, hasta el punto de atacarla con la palabra de Dios. Intentaba formar un grupo, perturbaba la vida de iglesia y la obra. Aprovechaste para juzgarla y atacarla en comunión. Las consecuencias son terribles. Cierto. Lo que dijo la hermana Liu hirió mi sentido del estatus, por lo que la ataqué con deseos de venganza. Y eso daba miedo. Ni siquiera un incrédulo razonable actuaría de esa manera. Según las palabras de Dios, si los creyentes son despreocupados y desenfrenados en sus palabras y conducta igual que los incrédulos, entonces son más malvados que los incrédulos, son demonios arquetípicos. Amén. Soy una persona de fe. Había leído la palabra de Dios, pero no podía aceptar unas pocas sugerencias. ¿Tenía algo de humana? Seguía estas filosofías satánicas. Como me tratan, trato. Y no atacaremos a menos que nos ataquen. Si nos atacan, contraatacaremos. Tan solo descargaba mi descontento, sin ningún temor de Dios. No vivía con ninguna semejanza humana. Me sentía muy culpable y muy molesta, por lo que oré a Dios arrepentida y deseando borrar los prejuicios hacia la hermana Liu. Amén. Durante unos días que estuve liberada del deber, pensé en lo bien que nos llevábamos al principio. ¿Por qué entonces me había vuelto así con ella? Sabía que todas sus críticas eran justificadas y que tal vez ella era dura y un poco directa, pero no era para tanto. ¿Por qué no podía aceptarlo y en cambio la atacaba a sus espaldas? Descubrí unas palabras de Dios en mi búsqueda. Miremos una lectura en video de la palabra de Dios. Estupendo. Dios Todopoderoso dice: cuando los anticristos se enfrentan a la poda y el trato, a menudo muestran gran resistencia y luego se emplean a fondo para defenderse y utilizan el sofismo y la elocuencia para engañar a la gente. Esto es bastante común. La manifestación de la negativa de los anticristos a aceptar la verdad revela completamente su naturaleza satánica de odio y desprecio por ella. Pertenecen meramente al linaje de Satanás. Hagan lo que hagan los anticristos, revelan su carácter y su esencia. Especialmente en la casa de Dios, todo lo que hacen es condenado, calificado de mala acción, y todas estas cosas que hacen confirman plenamente que los anticristos son Satanás y los demonios. Por tanto, desde luego no se alegran y ciertamente no están dispuestos a la hora de aceptar la poda y el trato, pero, aparte de su resistencia y oposición, también odian la poda y el trato a aquellos que los podan y tratan con ellos, y a quienes revelan la naturaleza de su esencia, así como sus malas acciones. Los anticristos piensan que quien los revela sencillamente les está complicando la vida, por lo que se la complican a cualquiera que los revele. Por su naturaleza de anticristos, nunca son amables con quien los poda o trata con ellos, ni lo toleran o soportan, y ni mucho menos sienten gratitud ni elogian a quien lo haga. En cambio, si alguien los poda o trata con ellos y les hace perder dignidad y prestigio, albergarán odio hacia esta persona de todo corazón y querrán hallar la ocasión de vengarse. ¿Cuánto odio tienen por los demás? Esto es lo que piensan y dicen abiertamente delante de ellos. Hoy me has podado y has tratado conmigo. Bien, ahora nuestra animadversión está grabada en piedra.
Tú sigue tu camino, y yo el mío. Pero te juro que me vengaré. Si me confiesas tu culpa, inclinas la cabeza ante mí, o te arrodillas y me suplicas, te perdonaré. Si no, jamás olvidaré esto. Sin importar lo que digan o hagan los anticristos, nunca entienden la poda o el trato amables de alguien, ni su ayuda sincera, como el advenimiento del amor y la salvación de Dios. Por el contrario, lo consideran señal de humillación y su momento de mayor vergüenza. Esto demuestra que los anticristos no aceptan la verdad en absoluto, y este es su carácter. Amén. Con la palabra de Dios entendí que los anticristos rechazan las críticas, ponen excusas, son beligerantes. Consideran enemiga a la otra persona y buscan atacarla y vengarse. Odian la verdad por naturaleza y no son capaces de aceptarla. Muy Sí. cierto. Sabía que era cierto lo afirmado por la hermana Liu sobre mis problemas, por lo que, sin importar el tono que adoptara, lo hizo para ayudarme a conocerme, no para atacarme a propósito. No tomaba mi deber con seriedad, ni asumía responsabilidades, lo que ocasionó problemas en el trabajo. La hermana Liu analizaba estos problemas, para que no cometiéramos otra vez los mismos errores y no retrasar el trabajo. Eso Sí. parece. También advirtió que mi autoconocimiento tras mi despido era superficial, y lo señaló amablemente. Lo hizo para ayudarme a conocerme mejor y a arrepentirme. Sin embargo, respecto a su reiterada ayuda, no solo no agradecía, sino que creía que trataba de avergonzarme y de herir mi dignidad. Le tenía mucho rencor y comencé a considerarla mi enemiga y a buscar la ocasión de vengarme de ella. Incluso quería que los demás la rechazaran. Era tan siniestra y viperina como un anticristo. Los anticristos aprovechan los halagos y aman a cualquiera que hable bien de ellos. Pero cuanto más honesto sea alguien, más lo atacan. Quien los ofenda o perjudique sus intereses se lleva la peor parte y no descansan hasta hundirlo. Esto provoca un perjuicio y un daño impresionantes a la iglesia y a la entrada en la vida de otros. Terminan descartados por Dios por el mal cometido, por ofender su carácter. Lo que dijo la hermana Liu hirió mi sentido de la reputación, por lo que quería venganza. Solo me apaciguaría cuando ella admitiera su error y dejara de provocarme. Yo era muy malvada y muy maliciosa. Odiaba la verdad como los malhechores y anticristos. Iba por la senda de un anticristo. Si no transformaba mi carácter de anticristo, al tener una posición, sabía que atacaría y haría todavía más el mal, y sería castigada por Dios. Las consecuencias eran aterradoras. Oré a Dios para buscar una senda en la que practicar. ¿Qué palabras de Dios te aportaron una senda de práctica? Sí, Ajá, me gustaría leérselas. muy bien. Si tu líder, el responsable o los hermanos de tu entorno te supervisan a menudo, te observan, quieren conocerte mejor y al mismo tiempo ayudarte y apoyarte, ¿qué actitud se debe tener ante esta cuestión? ¿Oponerte, estar en guardia y resistirte o aceptarlo humildemente? Debemos aceptarlo. ¿Qué significa eso? Significa que debes recibir esto de Dios y no acogerlo por impulso. Si alguien descubre tu problema y es capaz de señalártelo y de ayudarte a discernir y a resolverlo, se responsabiliza de ti y del trabajo que tienes entre manos. Esto no proviene de Satanás, ni proviene de la malicia.
sino de ser responsable con el trabajo de la casa de Dios. Tiene su origen en el amor y viene de Dios. Debes recibirlo de Él y no acogerlo nunca con impetuosidad, ni ser impulsivo, ni tampoco oponer resistencia, precaverte o conjeturar. Eso está mal, no concuerda con los principios. No es una actitud de aceptación de la verdad. La actitud más correcta es que aceptes de Dios toda práctica, declaración, supervisión, observación, corrección, o incluso poda y trato, que sean útiles para ti y no seas impetuoso. La impetuosidad es algo que viene del maligno, de Satanás, no viene de Dios. Y no es la actitud que deba tener una persona hacia la verdad. Amén. Amén. Con la palabra de Dios aprendí que no hay malicia en que los hermanos señalen mis problemas. No se ríen de mí, sino que son responsables de la obra y de mi entrada en la vida. Sin importar hasta qué punto entendiera mis problemas, debía tratar de aceptarlo de parte de Dios y someterme sin pensar, ni ser impulsiva o vengativa. Eso es. Cuando no entendiera del todo las cosas, debía orar y seguir reflexionando igualmente, o encontrar a hermanos con experiencia para buscar y hablar. Esa es la actitud para aceptar la verdad. Sí. Recordé que critiqué a la hermana Liu en una reunión, y podía haber engañado a algunos hermanos que no conocían la realidad, y eso habría afectado el deber. Por ello, aproveché la ocasión de enseñar la palabra de Dios en una reunión para sincerarme, de modo que los demás tuvieran discernimiento de lo que había hecho. La hermana Liu luego quiso hablar de trabajo, y le dije honestamente que cuando ella me dio sugerencias, yo odié la verdad y revelé motivaciones malvadas. Comprobé que ella no parecía culparme ni odiarme, y sentí mucha vergüenza. Luego la hermana Liu y yo nos llevamos mejor. Cuando mencionaba mis problemas, ya no me preocupaba tanto por su tono de voz, pues sabía que si eso era bueno para mi deber, tenía que aceptarlo. Cuando me faltaba conciencia, oraba a Dios y renunciaba a mí misma. No me preocupaba por mí ni por defenderme, y reflexionaba después. Con el tiempo me sentí cómoda al trabajar con ella. Gracias a Dios. Tu enseñanza me ayuda a entender que cuando los demás señalan problemas en nuestro trabajo, se responsabilizan de la obra de la casa de Dios. Son una ayuda y un amor auténticos. Tenemos que aceptarlos de parte de Dios. Sí. Exacto. Luego, trabajé con prisa en un video sin buscar el principio. Por eso hubo problemas y debió rehacerse. Otra supervisora, la hermana Chen, me pidió que lo solucionara. Y creí que estaba terminado. Para mi sorpresa, en una reunión de trabajo, se plantearon mis errores para analizarlos. Pensé, qué vergüenza que ella hable así de mí, delante de todos. Comencé a tener prejuicios hacia Chen. Creía que hacía un problema por nada e ignoraba mi dignidad. Quería encontrar un motivo para defenderme, para conservar la dignidad delante de todos. Pero comprendí que el trabajo se repitió porque yo estaba muy agobiada. La hermana Chen hablaba de ello para advertirme de forma que pudiera reflexionar acerca de mi actitud hacia el deber. Y también le serviría de advertencia a los hermanos para que no cometieran el mismo error. Protegía el trabajo de la iglesia. Eso es. Sí. Si ponía excusas para cuidar mi imagen y tenía prejuicios hacia la hermana Chen, ¿eso no sería odiar la verdad y negarme a aceptarla? Supe que no podía seguir comportándome con corrupción. Así que me sinceré con todos acerca de los detalles de mis errores. Cuando acabé, compartieron formas útiles de enfocar esos tipos de problemas. Y en mi siguiente producción audiovisual seguí sus sugerencias.
y evité cometer los mismos errores. Gracias a Dios. Experimenté verdaderamente que aceptar sugerencias de los hermanos puede ahorrar molestias y mejorar la eficacia. Además, puede ayudarme a conocerme y ser bueno para mi entrada en la vida. Sí, Con esto he experimentado de veras la importancia de poder someterse a las críticas. Si me dicen algo cierto y acorde a la verdad, debo dejar de lado el orgullo y admitirlo incondicionalmente. amén. Sin embargo, si rechazo y me opongo por completo a la poda y el trato, y tengo prejuicios o incluso ataco a los demás, esa es la expresión de un anticristo, y Dios me condenará y descartará si no me arrepiento. Sí, Antes, casi nadie trató conmigo de manera tan directa. Y yo no me conocía. Creía tener buena humanidad y aceptar la verdad. Ahora veo que la desprecio y no tengo buena humanidad. Lo que he alcanzado y aprendido hoy es gracias al juicio y castigo de la palabra de Dios. Claro. Estoy lista para experimentar más y transformar mi carácter corrupto. Demos Demos gracias a gracias a Dios. Dios. Es estupenda tu enseñanza.